Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Es un día bien especial. Cerrar el año es bien, tiene una cosita ahí especial. Dar la enseñanza el último día es bien, bueno, tiene algo. Vamos, por favor. Ahí. Bueno, es el título, 4 sellos visibles para el mundo, así como se me ocurrió, esos sellos que vienen en los envases, ¿no? Alto en misericordia, en este caso, alto en pureza, alto en suavidad, y me preguntaban anoche, ¿qué cosa es eso? Bueno, vamos a tratar de definir un poco ahí. Sí, alto en identidad, no es colesterol ni nada de esas cosas. Pero vamos a Mateo, por favor, prenda su Biblia, Mateo 5, vamos a cerrar hoy día una mini serie, ¿ya? O sea, que no es, o ciclo, no es serie, es un ciclo pequeñito. Pequeñito porque abordar este tema es muy amplio, nos tomaría muchas semanas seguro. Vamos al verso 7, ¿tienen ahí su Biblia prendida? ¿Sí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, fíjate, hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Terminando ahí, gracias. Terminando ahí una serie de 8 bienaventuranzas al inicio de este capítulo del Sermón del Monte, que son 3 capítulos, 5, 6, 7 en Mateo. Pero comienza colocando énfasis, por supuesto, en lo más relevante, que es ser algo. Todas las bendiciones que están aquí expuestas en la bienaventuranza están asociadas a un carácter, correcto, cristiano. No están asociados, en este caso, a hacer cosas, sino que a hacer algo específico. Y coloca bien el énfasis ahí. Por supuesto, es el Señor el que nos está enseñando ya en el monte. Y bueno, gracias por la oración, pero quisiera orar también, brevemente. Así que, Señor, sabemos el alto estándar que tú estás colocando aquí y queremos una vez más ir a ese monte y escuchar tu voz directamente, tu enseñanza directa, y abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos tu mensaje. También ayúdame a mí a poder explicar correctamente estos pasajes. En nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a intentar colocar lupa, ampliar un poquito y ir explicando cada una de estas 4 bienaventuranzas de este ciclo, ¿no? Dijimos la vez anterior, hablamos de 4 marcas, y hoy día coloqué 4 sellos. Son más visibles. Todas estas 8 bienaventuranzas apuntan al carácter, a la persona, a hacer algo. Sin embargo, las primeras 4 son como más internas, por decirlo así, y estas otras 4 son más visibles por el mundo, en un sentido. Por eso le coloqué ahí como gráfica, o se nos ocurrió como gráfica colocar esos sellos ahí altos, en misericordia, qué sé yo. Vamos a la primera, me parece. Bienaventurados los misericordiosos. Ahí está. Yo creo, para variar, Pasito, me va a tener que ir tú ahí apoyando con las diapos. Entonces, vamos a la primera, los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Hay que explicar bien aquí
verso 7 del capítulo 5. Y un poco les traje esa gráfica para que podamos entender dos aspectos del amor de Dios aplicados hacia el ser humano. Esto lo vimos, recuerdan, el año pasado en parte de nuestro material de apoyo en la iglesia en casa, cuando vimos atributos del amor de Dios. Se aplica al hombre de dos maneras, misericordia y gracia. Son cosas distintas a pesar de que son caras de la misma moneda. La misericordia apunta a mirar la desgracia del otro, la miseria del otro y compadecerse de esa miseria que sufre. Pero podríamos quedarnos ahí mirando a alguien que está en el suelo, tirado, como los sacerdotes que pasaron por ahí viendo este judío que estaba ahí tirado, asaltado ahí en la calle, y no hacer nada, podríamos quedarnos ahí. La gracia es favor y merecido, es decir, darle a la persona lo que ella necesita. Son dos aspectos del amor. Un aspecto del amor es esta misericordia. Ahora, cuando dice así, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, no es que esté colocando como condición para dar misericordia a Dios que tenga ella misericordia. No es así, hay que explicarlo un poquito. Para eso coloqué esa gráfica. La gracia entonces da lo que necesita una persona que no lo merece, que es enemiga, mientras que la misericordia se conmueve por la miseria moral, espiritual o física de una persona. Esta bienaventuranza, entonces, el Señor nos dice, felices los misericordiosos, es decir, debemos ser compasivos y sensibles con los que sufren. Eso es lo que está indicando acá. Expliquemos un poquito esto. Expliquémoslo del otro lado. ¿Por qué alguien no habría de tener misericordia? Una persona que no tiene misericordia ha olvidado un episodio de su vida muy relevante. Él necesitó misericordia en algún minuto. Entonces la persona que no tiene misericordia está olvidando su pasado. Por eso que Dios dice, ¿cómo voy a tener misericordia de alguien que no tiene misericordia? Porque necesita esa persona tener en mente su propio pasado. El misericordioso se conmueve con alguien en miseria porque se reconoce a él mismo en esa situación. ¿Sí? ¿Bien ahí? Entonces, el que no tiene misericordia es porque no tiene conciencia de su propia realidad y no cree necesitar ayuda. Por lo tanto, Dios no lo puede tener misericordia de él. Cree que no necesita el favor de Dios. En el fondo piensa que él está bien y su justicia es adecuada. Si alguien se ve a sí mismo, ¿cómo podría Dios tener misericordia de esa persona? Esa es la síntesis aquí. Por eso lo coloca así, el Señor lo explica. Por el contrario, alguien que vive esta bienaventuranza se reconoce como pobre. Ya ha llorado por su pecado, los versículos que vimos antes, y está en una búsqueda ansiosa o hambrienta de justicia. Este tiene misericordia con un miserable porque se reconoce a sí mismo en esa persona necesitada. De este modo, vive dando misericordia como respuesta a la misericordia ya recibida. Bueno, ¿no vino un amigo? Hace muchos años atrás, cuando, nosotros nacimos con Ivonne, qué sé yo, y algunos hermanos, Claudia también, en una iglesia bien evangelística y hacía muchas cosas. Estábamos en una reunión evangelística en el Teatro Cariola, por allá, mucho tiempo atrás. Y veníamos de vuelta, veníamos saliendo de la reunión esa, caminando por San Diego hacia la Alameda, y por ahí por la Casa Amarilla, se ubican por ahí,
había un callejón y una reunión bien loca, bien rockera, tipos punk afuera, con pelos, púas, pantalón animal print, cuero y todo eso, look que tienen, esa estética que tienen tan extraña. Y estaba el pastor ahí afuera de ellos, tan punk como los que estaban adentro. Y uno, ahí más o menos cuadradito uno, dice, está raro esto. Y pasamos a mirar un poquito la reunión y estaban todos cabeceando, era rock heavy metal, pero cristiano, con letra cristiana. Bueno, una locura total. Varios años después, en una marcha por Jesús, me encontré con este pastor, flaco así, y me hablaba con un amor tan intenso por esas personas. Él, prácticamente criado en la calle y prácticamente en las plazas, viviendo todo lo que se vive en las plazas, siendo rescatado de ahí, él, un punk también, y su ministerio lo desarrolló en medio de esos jóvenes, porque se conmovió por la miseria de esos jóvenes. ¿Sí? Muchos casos así. Conocemos muchos casos así, de gente que va, acude, donde su misericordia los mueve más. ¿Sí? Y él tiene un corazón tan tierno, o sea, la apariencia de él todavía usa púas, ¿sí? Pero dice, para que no me rechacen en la plaza, cuando va a predicarle a los jóvenes esto. Pero él no tiene nada que ver ya con esa cultura, no sigue nada de eso, es cristiano, por supuesto. Sin embargo, su vida ministerial la desarrolló donde más misericordia tiene con esos que un día fueron sus compañeros ahí de carrete, ¿no? Con todo lo que pasa ahí. Bueno, ahorita lo mencionaba, no vamos, sino que les leo Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias nuevas, son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En un sentido, para los cristianos, el día no amanece cuando el sol sale por la cordillera. Amanece cuando desciende la misericordia de Dios para ese día. ¿Sí? Algunas preguntas incómodas. Ahora que ya vimos un poquito esto de misericordia. ¿Tengo misericordia por otros? ¿Tienes misericordia por otros? Bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué tienes misericordia? ¿Y por qué no tienes misericordia? ¿O por qué no tengo misericordia? Si no tienes misericordia, es porque tu evaluación de ti mismo está demasiado alta y te olvidaste de dónde saliste. ¿Sí? ¿Eres sensible con el afligido? ¿Tengo paciencia? ¿Tienes paciencia o poca paciencia? La pregunta crítica aquí que deberíamos hacernos es, ¿por qué tengo misericordia? ¿O por qué no tengo misericordia? Ambas preguntas son dignas de responder. Hay que mirar ahí por qué. Aquellos que no poseen misericordia por otros están olvidando una época importante en su propia vida, su propio pasado. Y su apreciación actual está demasiado elevada. Nosotros también necesitamos un día de su misericordia. Sin ella no estaríamos aquí. ¿Está bien ahí? ¿Lo van entendiendo? No, está todavía no. Quizás tenemos misericordia por socialismo cristiano. Incorrecto. Y no por una experiencia viva con Cristo. Déjeme decir algo más en este punto.
Debemos reconocer dos miradas en relación al pecado del hombre. Uno, surge del conocimiento doctrinal, teológico, y consiste en definir el pecado como una ofensa grave, una transgresión grave a la ley de Dios y a la persona de Dios mismo, y muchos nos quedamos ahí en un legalismo fariseo, en una soberbia farisea. Pero el pecado tiene otro aspecto que debemos entender, una segunda cara: el dolor, el sufrimiento y la destrucción que produce el pecado en cada persona que vive esclavo del pecado. Entendemos por la teología que lo que hacen lo hacen voluntariamente porque quieren, porque son esclavos del pecado, pero adicionalmente a eso sufren consecuencias económicas, morales, desintegración de familias, baja calidad de sí mismo. La misericordia entonces pone ojo y se compadece en este segundo aspecto de la moneda, en esta segunda cara de la moneda, en la destrucción que produce en las personas el pecado. De esta manera posterga la debida justicia por el perdón y la comprensión. Por eso, el sello aquí, alto en misericordia. ¿Sí? Vimos uno, un sello. ¿Lo tenemos? Bueno, cada uno ahí se evalúa, no estamos para eso, para evaluar a nadie. Vamos al 2, ¿estamos bien? ¿Ahí? ¿Quedó claro? Lo de limpio corazón, gracias. Ya estoy acostumbrada. Para atender un poquito esta referencia que hace Jesús al corazón, debemos decir lo siguiente: en la cultura hebrea divide el cuerpo humano en 3 zonas, digamos, atribuyéndole ciertas capacidades, por decir así, en estas 3 zonas. Es bueno, ahí Felipe va a entender un poco, son más dualistas que trinos, ¿no? Ellos plantean más espíritu o inmaterial, ¿así? Los griegos establecen más alma, cuerpo y espíritu, esa división así en 3, está más cercano a los griegos que a los hebreos, pero de todas maneras el cuerpo lo dividen en mente, guata, vísceras y corazón. En la mente están los pensamientos más elevados, la ciencia, por ejemplo, las matemáticas, qué sé yo. Y en las vísceras están asociados, ellos asocian a las emociones, a las más bajas incluso. Por eso el término bajos instintos, que no es hebreo, pero es una película, pero un poco tiene que ver con eso, con bajos instintos, las vísceras están asociadas a lo peor del ser humano, en un sentido. Pero el Señor no apunta aquí, no dice mente limpia, no dice emociones limpias, dice corazón limpio. Porque en el corazón radica lo particular de cada uno de nosotros. Ahí está el pensamiento más honesto, más genuino, más sincero de nosotros. En un sentido, el corazón es lo que somos. Casi toda la referencia bíblica con respecto al término corazón es negativo. Hay muy pocos versículos que dan un poquito de luz así de que es algo positivo. En general, la mención que hay sobre este punto es negativo. Me perdí. Del corazón salen los malos pensamientos, por ejemplo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De la abundancia del corazón habla la boca. No está diciendo ahí que habla buenas cosas, en el contexto dice que habla malas cosas, sobre todo a cosas guardadas, guarda tu corazón. En general las referencias que hay sobre el corazón son bastante negativas. El corazón es el centro de la persona y está asociado en general, en términos bíblicos, a una naturaleza perdida, caída, mala.
Mateo 15, 19, Jeremías 17, 9, Romanos 1, 21, 2 y 5, etc. Sin embargo, en esta bienaventuranza coloca al corazón limpio como requisito para ver a Dios. Salmo 24, 3 y 4, mire, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, ese va a estar ahí. Salmo 73, 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero para con los limpios de corazón. Este corazón limpio es un corazón regenerado, nacido de nuevo, el cual ha cambiado su naturaleza interior. No apunta simplemente esta bienaventuranza o esta enseñanza completa, no apunta simplemente al cumplimiento legalista de un conjunto de normas, sino que se nos habla de un corazón limpio, que posee una naturaleza regenerada y que ha cambiado de un corazón de piedra por uno de carne. Con estas personas nuevas y un corazón nuevo se cumple el requisito para ver a Dios. ¿Preguntas incómodas? O para reflexionar o de desafío, digámoslo así. ¿En qué piensas tú cuando estás solo? ¿Qué es lo que desea tu corazón? ¿Hacia dónde o hacia quién está dirigida tu mayor lealtad? ¿Qué cosa o a quiénes amas de verdad? ¿Hasta qué punto tus palabras y acciones reflejan lo que hay en tu corazón? ¿Hasta qué punto tu justicia o tus obras son una fachada que tapan lo que de verdad hay en tu corazón? O sea, si no pasamos por esta bienaventuranza con un ojo crítico personal, nos vamos a perder un poquito este discurso. Nuestro corazón debe ser puro, recto, sin mezcla, como el oro, ¿no? Está refinado varias veces ahí en el fuego y simplemente el refinado del fuego allá va quemando la impureza y lo va dejando más puro, más puro, más puro y más puro. Miren, va a llegar el día cuando el reino sea consumado plenamente, creemos en el milenio, por lo menos yo, y se hará realidad y palpable ese periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo vamos a ser semejantes a Cristo. Eso lo dice 1 Juan 3:2. Y el verso siguiente, el verso 3 de 1 Juan 3, está en la misma línea. Y dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué ocurre con la pureza entonces? En otras palabras, el cristiano se purifica aquí porque sabe que su final es ser puro. Por lo tanto, toma este esfuerzo como un proceso continuo y coherente con la esperanza futura que le espera. Vive anticipadamente aquí lo que va a vivir posteriormente en la eternidad. Como él sabe que va hacia la perfección y a la pureza, se preocupa ahora de su pureza también. La promesa asociada aquí, o la gran bendición asociada aquí, es que le veremos. Pero los que trabajan, le veremos, seguro, en la eternidad. Pero aquí también vemos hoy solo los limpios de corazón. Solo ellos pueden ver el amor de Dios, la misericordia, la ayuda y su bondad diariamente. Segundo sello, alto en pureza, ¿está bien? ¿Se va entendiendo ahí un poquito? Vamos rápido.
Vamos al 3. Y aquí ocupé un término ahí que me preguntaban anoche, que suavidad, como soft. Bueno, los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán, mira, llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza no promete una bendición a los que son calladitos o a aquellos que no dicen nada. Tampoco es una promesa para los que desean la paz. Es una promesa, es una bendición asociada a aquellos que hacen la paz, que son pacificadores. Entendemos que la mayor obra de pacificación es anunciar el Evangelio, que reconcilia al hombre con Dios, eliminando el pecado que separa a Dios de la humanidad, Efesios, ahí, 2, del 11 al 22. Así, la predicación del Evangelio es el mayor mensaje de paz. Por lo tanto, cuando compartimos el Evangelio, estamos sin duda cumpliendo con esta bienaventuranza, pero nada parece indicar que en este verso 9 se esté restringido exclusivamente a esta labor. Debemos entender, esta es la labor de predicar el Evangelio, debemos entenderlo como un deber de ser pacificadores en el sentido más amplio del término. Es alguien que se dispone para suavizar las tensiones, procura buscar soluciones sabias, mejora la comunicación, desecha las malas interpretaciones y tergiversaciones. Es un agente activo en que hace la paz. Quizás su misión más difícil está en lo cotidiano, está al interior de la congregación. Personalmente he tenido unas reuniones, Pero vamos a Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otro, un ámbito muy importante para ser pacificadores es la iglesia. Nuestras reuniones, a veces son bien complicadas las reuniones. Se necesita un ánimo pacificador en esas reuniones para poder salir más o menos ileso de esas reuniones. A veces somos muy buenos para discutir y pelear. Otro aspecto que no quiero dejar fuera de esta acción de pacificador son las casas, los hogares. Ahí también debemos ser pacificadores. No sean ásperos con ellas, dice la Escritura. No sean gotera continua, por favor. Ya saben, lo he escuchado muchas veces. No desesperéis a vuestros hijos, sujetados unos a otros, en fin. También tenemos que cumplir una función pacificadora, activa, en nuestras casas. Un pacificador nunca va a confundir las cosas importantes con su ego o su imagen propia. Es temeroso de generar conflictos, aprende a bajar la voz y a sonreír, a callar más que a ser un buen contendor en una discusión. Es alguien suave, templado. Por eso ahí coloqué, no sabía qué palabra, para despistar un poco y no colocar la palabra reconciliación. Alto en reconciliación me parecía así como, era muy evidente. Suave, alto en suavidad, así todo, que no, o sea, no todo. Pero bueno, ¿qué va a decir? Pero son personas suaves, de buen trato. De buen trato. Esta denominación de hijos ocupada aquí, serán llamados hijos de Dios, apunta al ADN, es decir, lo que está diciendo ahí es que esta persona comparte el mismo ADN y naturaleza que el Padre. Por lo tanto, la expresión aquí, hijo, está apuntando más bien a la naturaleza de hijo, no tanto a la posición de hijo. En términos prácticos, entonces, por favor,
anoten ahí, apunten, en una discusión encendida, digamos por asunto de iglesia, por ejemplo, aquel hermano que es pacificador es el que mantiene la calma, el que escucha con respeto las opiniones de los demás, con atención, cortesía, y que su intervención es como aceite sobre aguas turbulentas. Ese es un pacificador. Necesitamos hermanos así, en la iglesia, en todos lados. Necesitamos, hermanos, que tengan una vocación de pacificadores, más allá de predicar el Evangelio, que es la acepción más directa, la más importante quizás. Predicar el Evangelio hace la paz entre el hombre y Dios. Sin embargo, debemos aplicar esta actitud de pacificador en todas las áreas de nuestro ámbito de desarrollo, en todas. Trabajo, casa, iglesia, deben ser, por favor, los necesitamos, pacificadores. ¿Se va entendiendo ahí? ¿Está bien? Vamos, número 4. Los que padecen persecución, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En la misma cláusula que cierra estas 8 bienaventuranzas, comienza con pobre en espíritu, y de ellos es el reino de los cielos, y termina con esta 8ª, que es los perseguidos, ¿no? Y también ellos entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, por eso digo yo, son 8, a pesar de que hay mencionado 9 veces, se dice 9 veces, o está escrita 9 veces, bienaventuranza, sin embargo, en mi opinión son 8, simplemente la 8 está ampliada, porque se usa así, como corchetes, digamos. Comienza con pobre en espíritu, de ellos será el reino de los cielos, y termina con persecución, y de ellos es el reino de los cielos. Todo lo que está entre medio ahí es un mensaje completo. No se trata de perseguidos por mala conducta o por una causa política o sectaria, sino que se restringe, en este caso, a aquellos perseguidos por la causa de la justicia. Son aquellos creyentes que han decidido vivir como Cristo vivió. Déjeme decirlo de una manera sencilla. Nadie persigue a alguien similar a uno. Siempre se persigue lo distinto, ¿no? O lo que supone uno es una amenaza. Ningún colocolino va a perseguir a otro colocolino. O sea, puede ser, sí que le quiere robar, qué sé yo, pero me refiero a la lógica del pensamiento. Persiguen a los azules, ¿no? En ese sentido, creo que esta frase le puede dar luz de lo que está intentando decir aquí el Señor. Esta persecución, por supuesto, puede tomar muchas formas, no solo política o social o cultural, como ya en muchos países ocurre. También la ridiculización en el entorno cercano, en el trabajo, la familia, los amigos, son un tipo de persecución. Un joven puede enfrentarse a la burla en la universidad, un trabajador a la marginación en su oficina o tener dificultades, por ejemplo, para ascender de puesto. Dicen algo así en los trabajos, ¿no? Este es cristiano, así que no recibe regalitos o estímulos, ¿entienden? Este cuida honradamente los bienes y recursos del trabajo, así que no es confiable para nosotros, para nuestra cofradía. Lo podemos incorporar porque es recto. No puedo decir nombre ni nada, pero los que trabajan en salud, por favor no se enojen los que trabajan en salud, pero la cantidad de cosas que sacan de salud, desde la sábana hasta todo. Un cristiano no participa de esa manera de actuar, por eso es distinto. Y la señal de que una persona es distinta
la mejor manera de saber que una persona es distinta en la sociedad es que lo están persiguiendo por eso. Por eso cierra estas 8 bienaventuranzas con esta. Pero la recompensa para ellos, para los perseguidos, por causa de la justicia, por una conducta y un estatus y un ser correcto, es el reino de los cielos. Tanto el pobre en espíritu como los perseguidos, dice aquí en esta sección, ambos entrarán al reino de los cielos por este carácter. Esta bienaventuranza es el mejor termómetro para medir nuestra vida cristiana, si acaso es coherente o no con los principios de Dios y su estándar. Porque si no estoy siendo perseguido en alguna forma, en alguna manera, es legítimo preguntarse, ¿estoy viviendo cristianamente en medio del mundo? Una de dos. O somos iguales al mundo, nos reímos con los mismos chistes de doble sentido, decimos los mismos garabatos que los demás, tomamos a la par que el resto, o eres distinto, o marcas diferencia con el resto. Los discípulos, por medio de su vida recta y cristocéntrica, dividieron a los hombres. Unos los respetaban y los buscaban, y otros los resisten y los persiguen. Esa es la realidad. La razón de esta persecución es obvia. Ellos no participan de un sistema corrupto y antivalórico. En esto somos iguales a Cristo. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En esto somos idénticos. Debemos esperar una situación similar a la que él vivió, pero porque marcamos diferencia. Debería ser. Esta octava bienaventuranza es tan importante que el Señor la amplía un poco más, agregándole acciones verbales, mentiras, vituperio, insultos, etc. No solo persecución social o política, sino que en nuestro medio más íntimo también. En el verso 11 de Mateo 5 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, con un calificativo, mintiendo. Amplía, para mí, esta bienaventuranza, si quisiéramos colocarlo así, sería la 8A, ampliando simplemente la idea anterior. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? Ahí, le gané. No sé. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esta persecución? Verso 12. Gozaos y alegraos. Qué contradictorio. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto, sello de alto en identidad cristiana, ojalá nos revisemos. A modo de conclusión, voy a tomar agua. Tenemos un gran desafío para cada uno de nosotros de manera individual, personal, particular. Enfrentarnos a su enseñanza despojándonos de toda soberbia y orgullo y reconocer que este estándar alto que se nos presenta aquí, primero es imposible de cumplir por nosotros.
Por lo tanto, necesitamos de su gracia y poder para avanzar paso a paso en conformarnos como ciudadanos del reino de Dios en un mundo caído y hostil, pero que necesita ver estos sellos vividos por personas cercanas a ellas. Tanto las 4 marcas anteriores que vimos, como estos 4 sellos visibles que hoy hemos repasado, construyen en nosotros un carácter cristiano correcto, que ilumina al mundo como una lámpara y lo preserva como la sal. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Quería comenzar con esto, pero bueno, hay una frase ahí de Eduardo Galeano, se los voy a leer, no está ahí. Dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden transformar el mundo. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden transformar el mundo. Termino con lo siguiente. La iglesia, en un sentido, quizás les falte, teología para entender esta afirmación que voy a hacer, pero vamos. La iglesia, en un sentido, es la encarnación de Cristo en el mundo. Cristo está encarnado en muchos pequeños Cristos que conviven en el mundo. Tú y yo somos un pequeño Cristo que lo encarna a Él en medio del mundo. Si tenemos esta mirada, nuestra responsabilidad como cristianos en medio del mundo debería preocuparnos un poco más y llevarnos a un punto de mayor exigencia personal. Solo les leo 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se fijan? ¿Somos o no somos la encarnación de Cristo en el mundo? Corintios dice que somos el cuerpo. Repito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que el desafío, imagínense tú y yo encarnando a Cristo en el mundo. Es un gran desafío, considero yo. Pero si no hacemos una pasada por aquí, en la bienaventuranza, difícilmente vamos a poder entender cómo aplicar el carácter de Cristo a nuestra vida. Tenemos tanto que hacer, hermanos. Estamos tan lejos de su estándar, de su demanda con nosotros. Hemos sido livianos por ahí. Vamos a orar. Terminó el devocional. Padre, incline su rostro. Por favor, concéntrese. Tenga un diálogo ahí con el Señor. Hemos sido expuestos a su enseñanza, a su estándar más alto. No hay otro discurso como este discurso del Sermón del Monte. No hay. Imagínate que estás ahí escuchando al Señor, entrando sus palabras físicamente, auditivamente en tu oído y desafiado a ser otro. Señor, es un estándar alto el que nos pones. Danos la gracia, el poder, ayúdanos
a vivir con un carácter cristiano correcto. Que nuestra motivación sea servirte, agradarte, que nuestra vida se vaya haciendo más cristocéntrica. Es difícil, por supuesto, no es fácil para ninguno. Sin embargo, esta es tu demanda. Y hemos oído tu enseñanza directa, no hay interpretaciones aquí. Hay una explicación, sencillamente. Te pedimos que tú puedas transformarnos con tu palabra y poder ser eficaces en medio del mundo y mostrar estos 4 sellos: la misericordia, la pureza, la suavidad de trato y la identidad cristiana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.